Bajo la sombra de un destino impuesto, una joven huye de un matrimonio que la convertiría en prisionera de intereses ajenos. En su desesperación, se oculta en el carruaje del hombre más temido y admirado de su mundo, sin imaginar que allí, entre documentos ocultos y silencios cargados de poder, descubrirá un secreto capaz de destruir reputaciones, desatar guerras y cambiar para siempre el rumbo de su vida. Lo que nació como un acto de fuga, pronto se convierte en un riesgo mortal y en una oportunidad inesperada de libertad. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a los primeros 1000 inscritos. Tu apoyo hace posible cada nuevo capítulo. En el corazón de Lyon, bajo la lluvia torrencial de una noche de 1892, Émilie Logan apretó los puños contra el asiento de terciopelo del carruaje ajeno. Su corazón latía como un tambor de guerra, mientras las sombras de la ciudad industrial se desdibujaban tras las cortinas empañadas. Huía de un destino que la asfixiaba. Un matrimonio forzado con un hombre que olía a ambición rancia y a las órdenes de su propio padre. Pero al esconderse en ese vehículo lujoso, sin saber a quién pertenecía, Émilie acababa de encender la chispa de un secreto que cambiaría su vida para siempre. O la destruiría. La joven de 22 años, con su vestido de lana gris ceñido a la cintura por un corsé que le robaba el aliento, se acurrucó en la esquina del carruaje. El aroma a cuero nuevo y a tabaco fino impregnaba el aire, un lujo que contrastaba con la humildad de su hogar en el barrio obrero de la Croix-Rousse. Émilie provenía de una familia de tejedores de seda, herederos de la gloria textil lionesa, pero su padre, un hombre endurecido por las huelgas del 71, había decidido venderla al mejor postor. «Es por el bien de la familia», le había dicho esa misma tarde con voz grave, mientras firmaba el acuerdo con el señor Duval, un viudo adinerado de 40 años que buscaba una esposa joven para engalanar su mansión en el Boulevard Saint-Germain. Émilie no podía aceptarlo. Desde niña había soñado con las luces de la ópera, con pintar los paisajes del Ródano o simplemente con elegir su propio camino, lejos de las cadenas invisibles de la sociedad. Sus rizos castaños, ahora desordenados bajo el sombrero de ala ancha, caían sobre sus hombros como un recordatorio de su rebeldía. Recordaba las tardes en el taller familiar, donde el zumbido de las máquinas de Jacquard parecía susurrarle promesas de libertad. Pero la muerte de su madre 2 años atrás había sellado su suerte. Sin dote suficiente, era el peón perfecto en el ajedrez de las alianzas burguesas. El carruaje se sacudió al avanzar por las calles empedradas y Émilie contuvo un jadeo. ¿Y si la descubrían? Fuera el cochero gritaba órdenes al caballo ajeno a la intrusa. Ella había esperado el momento perfecto. Al atardecer, cuando el vehículo estacionado frente a la fábrica de sedas de su prometido parecía un refugio providencial, se coló por la puerta trasera, impulsada por el pánico, con solo un chal y un medallón de su madre como equipaje. Ahora, el traqueteo la mecía como en un sueño febril, pero el miedo la mantenía alerta. De repente, la puerta se abrió con un chasquido. Émilie se congeló, presionando su cuerpo contra las sombras. Un hombre entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo de paño negro. Era alto, de hombros anchos, con una barba recortada que enmarcaba un rostro marcado por líneas de autoridad. Sus ojos, de un gris acerado, barrieron el interior antes de sentarse frente a ella. Victor Moreau, el magnate de las industrias textiles, el hombre cuya fortuna eclipsaba a la de Duval. Émilie lo reconoció al instante. Las habladurías de la ciudad lo pintaban como un lobo solitario, dueño de hilanderías que empleaban a cientos, pero también como un enigma, un viudo que evitaba los salones sociales. Él no la vio de inmediato. Colocó su sombrero en el asiento y suspiró, frotándose las sienes. «Adelante, Henry», ordenó al cochero.
y el carruaje reanudó su marcha hacia las colinas de Fourvière. Émilie contuvo la respiración, su pulso un trueno en los oídos. El calor de su presencia llenaba el espacio, y un leve aroma a colonia de lavanda se mezcló con el suyo propio, de jazmín marchito. ¿Cuánto tiempo podría ocultarse? Cada giro de las ruedas la alejaba del Lyon centro, hacia los suburbios elegantes donde Moreau residía. Pasaron minutos eternos. Él sacó un fajo de papeles de su maletín de cuero, revisándolos a la luz mortecina de una linterna. Émilie atisbó fragmentos, contratos de seda, nombres de proveedores y luego, algo que la hizo entrecerrar los ojos. Un documento arrugado, con sellos oficiales, mencionaba una deuda oculta de la familia Duval. ¿Chantaje? ¿Un complot para absorber sus fábricas? Su mente giró como un telar desbocado. Si eso era cierto, su prometido no era solo un oportunista, sino un títere en una red mayor. El carruaje aminoró la velocidad al acercarse a una curva. Moreau dobló los papeles con brusquedad, murmurando para sí: «Maldito Duval, cree que puede engañarme con sus trucos sucios». Émilie sintió un escalofrío. Estaba en el centro de algo mucho más grande que su huida personal. Su mano rozó accidentalmente el asiento, produciendo un crujido mínimo. Él se enderezó, alerta. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme, pero no agresiva. Émilie sabía que no podía esconderse más. Con el corazón en la garganta, emergió de las sombras, sus ojos verdes encontrándose con los de él. «Por favor, señor, no soy una ladrona. Solo necesitaba escapar». La lluvia golpeaba el techo como un veredicto inminente, y en ese instante el destino de ambos se entrelazó en la penumbra del carruaje. ¿La entregaría a las autoridades? ¿O ese descubrimiento accidental la salvaría de las garras de un matrimonio que ocultaba veneno? Mientras el vehículo ascendía hacia la noche, Émilie sintió por primera vez en años un atisbo de esperanza, frágil como un hilo de seda. Pero el secreto que acababa de vislumbrar prometía tormentas mayores, y Víctor Moreau, con su mirada penetrante, era ahora tanto salvador como enigma. La ciudad de Lyon se desvanecía atrás, dejando solo el eco de sus secretos por desentrañar. Víctor Moreau la miró fijamente, sus ojos grises como el ródano en tormenta, evaluando cada pulgada de la joven temblorosa ante él. El carruaje seguía su ascenso por las colinas empedradas de Fourvière, donde las luces de las basílicas parpadeaban como estrellas lejanas en la noche lluviosa de 1892. Émilie se irguió lo mejor que pudo, su chal de lana empapado pegándose a sus hombros, mientras el corsé le recordaba la rigidez de su mundo. «No tema, mademoiselle», dijo él al fin, con una voz grave que cortaba el traqueteo de las ruedas. «No soy hombre de entregar a los desesperados a la policía, pero explíquese. ¿Qué hace una dama como usted, escondida en mi carruaje, como un polizón en un barco de vapor?» Émilie tragó saliva, sus manos entrelazadas sobre el regazo para ocultar el temblor. El interior del vehículo, con sus paneles de caoba pulida y cojines bordados en hilo de oro, la hacía sentir aún más fuera de lugar. «Señor Moreau, yo huía de un destino peor que la calle. Mi padre me obliga a casarme con el señor Duval. Es un acuerdo que no deseo, uno que me ahoga como las máquinas de su fábrica ahogan a los obreros. Solo necesitaba un refugio temporal, y su carruaje parecía seguro». Él arqueó una ceja, reclinándose contra el asiento. Víctor Moreau, de 35 años, era el epítome del magnate lyonés. Traje de lana fina a medida, chaleco de seda con reloj de bolsillo que marcaba las horas con precisión industrial y una cicatriz sutil en la mandíbula, recuerdo de una huelga en sus hilanderías años atrás. Viudo desde hacía 5, tras la muerte de su esposa en una epidemia de cólera,
Había construido un imperio textil que rivalizaba con las casas de París. Pero su reputación era de hierro, justo con los trabajadores, implacable con los competidores. Duval repitió, con un dejo de desdén, ese parásito. Sus sedas son mediocres y sus deudas legendarias. ¿Por qué su padre elegiría a un hombre así para usted? Extendió una mano enguantada, ofreciéndole un pañuelo de lino. Emily lo aceptó, secándose el rostro, y en ese gesto simple sintió un atisbo de decencia en un mundo de transacciones frías. Mientras el carruaje descendía hacia la mansión de Moreau en las afueras de Lyon, ella habló. Provenía del barrio de la Croix-Rousse, donde las chimeneas de las tejedurías escupían humo eterno, tejiendo la fortuna de la ciudad con hilos de seda que venían de Oriente. Su familia, los Laurent, había sido próspera en la era de Napoleón, pero las crisis del 71 las habían golpeado duro. Su padre, Henri Laurent, de 50 años, con manos callosas y bigote gris que ocultaba una amargura profunda, dirigía un taller modesto. Tras la muerte de su esposa, se había vuelto obsesivo con la estabilidad. La seda no espera a las soñadoras, Emily. Duval te dará un futuro seguro. Pero Emily, con sus 22 años y ojos verdes que brillaban con fuego interno, anhelaba más. En las tardes, escapaba al taller familiar, donde el clac-clac de los telares jacquard, inventos geniales que tejían patrones complejos sin intervención humana, le susurraba historias de libertad. Vestida con faldas de algodón práctico y blusas de manga larga, adecuadas para la etiqueta burguesa de Lyon, ella dibujaba bocetos de paisajes en cuadernos escondidos, soñando con exponerlos en los salones de la Place Bellecour. Su hermana menor, Sophie, de 16, la idolatraba en secreto, pero el miedo familiar las ataba a todas. Llegaron a la verja de hierro forjado de la mansión Moreau, una construcción neoclásica con columnas blancas y jardines que desafiaban la lluvia. El cochero, Henri, un hombre fornido de 50, detuvo los caballos con un silbido. «Baje aquí, mademoiselle», dijo Víctor abriendo la puerta. «No puedo llevarla de vuelta sin preguntas, pero tampoco la dejaré en la calle. Pase la noche en mi casa como invitada. Mañana veremos cómo resolver su enigma». Emily dudó, pero el agotamiento la venció. Bajó, sus botas chapoteando en los charcos, y siguió a Víctor por el sendero iluminado por faroles de gas. La casa era un mundo aparte, salones con tapices de seda lionesa, retratos de antepasados en uniformes de la Guardia Nacional, y sirvientes en librea que inclinaban la cabeza con respeto. Una doncella, Marie, de 30 años con delantal almidonado, la guió a una habitación de invitados, ofreciéndole un camisón de batista y agua caliente para el rostro. Sola al fin, Emily se sentó ante el espejo de caoba, cepillando sus rizos castaños. El medallón de su madre, un camafeo de marfil con un mechón de cabello, colgaba de su cuello como un talismán. Recordó las mañanas en casa, el desayuno de pan con mantequilla y café aguado, las charlas sobre los bailes de la ópera de Lyon, donde la alta sociedad dictaba modas con guantes de encaje y sombreros emplumados. Pero bajo esa elegancia latían las jerarquías, los obreros en los sótanos, los burgueses en los balcones, y los magnates, como Moreau en la cima, vigilados por la prensa local que chismeaba sobre alianzas y escándalos. Al amanecer, con la niebla envolviendo las colinas, Emily bajó al comedor. Víctor ya estaba allí, revisando el Journal du Commerce, con gafas de montura de carey. «Buenos días», saludó él levantándose con cortesía. «Desayunemos. Y cuénteme más de esa deuda de Duval que vislumbró anoche. Sus ojos no mienten. Vio algo en mis papeles». Ella palideció. El aroma a croissants frescos y té de Assam no calmaba su inquietud. Mientras comía, describió fragmentos, sellos oficiales,
cifras en francos que sugerían un préstamo fraudulento. Víctor asintió, su rostro endureciéndose. Duval me debe una fortuna desde la Exposición Universal del 78. Cree que puede evadirlo con maniobras sucias. Pero usted, ¿por qué su padre ignora esto? Amor ciego por la estabilidad, murmuró Emily. O miedo. Lyon es una telaraña de deudas y alianzas. Mi familia teje seda, pero él teje mi vida. La conversación fluyó, revelando grietas en Víctor. Su viudez lo había aislado, convirtiéndolo en un lobo que prefería contratos a compañías. Pero en sus ojos, Emily vio un atisbo de empatía, un hombre no del todo blindado por la fortuna. De repente, un golpe en la puerta principal resonó como un trueno. Henri entró, pálido. «Señor, un mensajero de la familia Logan trae una carta urgente y menciona a la señorita Emily. Dicen que ha desaparecido. Y hay rumores en el mercado de seda. Duval está furioso. Exige que la busquen por toda la ciudad». Víctor se puso de pie, su mandíbula tensa. Emily sintió el mundo cerrarse. El soplo de conflicto acababa de llegar, un rumor que amenazaba con arrastrarla de vuelta a las cadenas. ¿Cuánto tiempo antes de que su refugio se convirtiera en trampa? El mensajero, un chico flaco de unos 16 años, con el uniforme raído de un aprendiz de cartero, entró jadeando al vestíbulo de la mansión. Sus botas dejaban huellas de barro en el suelo de mármol pulido, y en la mano temblorosa sostenía un sobre lacrado con el sello de cera de la familia Logan. Víctor Moreau lo miró con frialdad, cruzando los brazos sobre el chaleco de seda. Emily, aún sentada a la mesa del comedor con una taza de té enfriándose entre sus dedos, sintió un nudo en el estómago. El aroma matutino a pan tostado se volvió ácido, como un presagio. «Entregue eso y váyase», ordenó Víctor al muchacho, su voz un trueno contenido. El chico obedeció, inclinando la cabeza antes de huir bajo la lluvia que aún azotaba las ventanas. Víctor rompió el sello con un dedo, desplegando la carta. Sus ojos grises se entrecerraron al leer y un músculo en su mandíbula se tensó. Pasó el papel a Emily, que lo tomó con manos heladas. Las palabras de su padre bailaban ante sus ojos. «Emily, hija desobediente, tu ausencia ha encendido rumores en el mercado de seda. Duval exige explicaciones y la policía podría intervenir si no regresas antes del mediodía. Este matrimonio es tu deber. No manches el nombre Laurent con caprichos. Vuelve o el escándalo nos arruinará a todos». Firmado con la caligrafía rígida de Henri Laurent, acompañada de una postdata de Duval. La novia fugitiva no será tolerada. Cumpla o pagará las consecuencias. Emily arrugó el papel, su rostro pálido como el lino de la mesa. «No puedo volver. Sería como atarme a un telar roto, tejiendo una vida que no elegí». Lágrimas picaban en sus ojos verdes, pero las contuvo. Víctor se acercó, su presencia imponente llenando la habitación. «Ese Duval no es solo un pretendiente ambicioso. La deuda que vio anoche es un lazo que él usa para atrapar a familias como la suya. Mi imperio textil depende de desenredar sus trampas, pero usted está en medio ahora». Ella levantó la vista, buscando en su rostro alguna grieta de compasión. Víctor Moreau, con su barba recortada y el traje impecable que olía a jabón de afeitar y a humo de pipa, parecía un guardián inesperado. Pero la duda la carcomía. Podía confiar en él, un magnate que competía con Duval por el control de las hilanderías lionesas. Lyon, con sus puentes sobre el Ródano y sus talleres humeantes, era un tablero de ajedrez donde las alianzas se forjaban en bailes y se rompían en tribunales. Su familia, tejedores desde generaciones, había sobrevivido a la Comuna del 71 gracias a préstamos precarios. Ahora, su huida amenazaba con derribar todo.
Un golpe más fuerte en la puerta principal interrumpió el silencio. Henri, el cochero, asomó la cabeza. «Señor, es el señor Logan en persona. Viene con 2 hombres, parece enfurecido, y hay un carruaje con el escudo de Duval atrás». Víctor maldijo en voz baja, un gesto inusual en su compostura. «Emily, decida rápido. Si se queda, la protegeré como invitada mía. Pero eso la atará a mi mundo. Protocolos estrictos, ojos en cada esquina, y Duval como enemigo común. Si regresa, el matrimonio la reclamará». Ella se puso de pie, el camisón de batista susurrando contra el suelo. Su mente giraba como las ruedas de un telar jacquard, tejiendo opciones imposibles. Recordó las noches en la Croix-Rousse, donde el zumbido de las máquinas ahogaba los llantos de su madre enferma. Sophie, su hermana, la esperaba en casa, con ojos grandes y miedosos, soñando con vestidos de fiesta que nunca tendrían. Pero volver significaba renunciar a los bocetos escondidos en su cuarto, a la libertad de caminar por la Place Bellecour sin un guardián. El costo social ya ardía. Rumores de una hija deshonrada circularían por los salones de la ópera, manchando a los Lorrain como seda defectuosa. «No regresaré», declaró al fin, su voz firme pese al temblor. «Pero, ¿qué reglas impone su mundo, señor Moreau? Seré una prisionera en esta mansión, vigilada como un secreto industrial». Él asintió, serio. «Aquí, la etiqueta es hierro. Cenas formales, visitas anunciadas y lealtad absoluta. Duval vigilará cada paso. Sus aliados en la Chambre de Commerce susurrarán calumnias. El primer obstáculo será convencer a su padre de que no es un secuestro, sino una. Y pausa estratégica. Y la deuda de Duval. La usaremos como escudo, pero exige pruebas concretas, reuniones en notarías y quizás un veto a su boda por irregularidades financieras». Antes de que pudiera responder, Henri abrió la puerta. Henri Laurent irrumpió. Un hombre de 50 años con abrigo empapado y bigote gris chorreando agua. Sus ojos, idénticos a los de Emily, pero endurecidos por años de pérdidas, la encontraron de inmediato. «Hija, ¿qué locura es esta? Duval está en el patio, furioso como un toro. Dice que huiste para manchar su honor y la prensa local ya huele escándalo. Vuelve ahora, o el taller se hundirá en deudas». Detrás, Duval asomó, un viudo de 40, rechoncho, con levita de terciopelo y un bastón de ébano que golpeaba el suelo. Su rostro rubicundo bullía de ira. «Mademoiselle Logan, su truco infantil termina aquí. El contrato está firmado. Es mía por ley y por costumbre. Señor Moreau, devuélvala, o acusaré interferencia en asuntos familiares». Víctor se interpuso, su estatura eclipsando al intruso. «Señores, esta es mi casa. Emily es mi invitada, y no partirá contra su voluntad. Duval, sus deudas pendientes conmigo sugieren que su derecho es frágil. Discutamos en la notaría de la Place des Jacobins, no en mi umbral». La tensión crepitó como un fuego en la chimenea. Emily sintió el peso del ultimátum. Quedarse significaba romper con su padre, aliarse con Víctor en una guerra de clases y finanzas, y enfrentar vetos sociales que la aislarían de su mundo obrero. Henri Logan la miró suplicante. «Piensa en Sophie, en el taller, esto nos arruina». Pero ella vio la verdad en los ojos de Duval, codicia pura, no amor. «Padre, lo siento, pero este matrimonio es una cadena. Elijo mi camino, aunque duela». Los hombres se retiraron murmurando amenazas, Duval prometiendo consecuencias en la sociedad lionesa. La puerta se cerró con un eco final. Emily se dejó caer en una silla, el corazón acelerado. Víctor la observó, un mentor inesperado emergiendo de las sombras. «Bienvenida al nuevo mundo, mademoiselle. Ahora el verdadero juego comienza, pero ¿está lista para las sombras que Duval desatará?». Mientras la lluvia amainaba,
Un mensajero de Duval dejó una nota en la verja, una citación para una audiencia familiar al día siguiente. La ruptura era irrevocable, y Émilie acababa de forzar una elección que la lanzaba a un vórtice de intrigas, donde aliados como Víctor brillaban tenuemente contra antagonistas que acechaban en la niebla de Lyon. ¿Sobreviviría su rebeldía o la arrastraría de vuelta a las garras del destino forzado? Al día siguiente, el sol de Lyon filtraba sus rayos tímidos a través de las nubes dispersas, iluminando la mansión de Víctor Moreau como un velo de seda recién tejida. Émilie se miró en el espejo de su habitación de invitados, ajustando el vestido prestado que Marie, la doncella, le había preparado. Un traje de día de muselina azul claro, con mangas abullonadas y un corsé que realzaba su figura esbelta sin oprimirla tanto como los de su hogar. El escote alto, bordado con encaje de alenzón, era un toque de elegancia que gritaba el mundo de los magnates, lejos de las faldas prácticas de la Croix-Rousse. Sus rizos castaños, recogidos en un moño bajo con horquillas de perlas, enmarcaban su rostro pálido, donde los ojos verdes aún reflejaban la tormenta de la noche anterior. Víctor la esperaba en el vestíbulo, impecable en su levita gris perla y pantalones a rayas, con el reloj de bolsillo colgando como un péndulo de destino. «Hoy la presentaré en un té informal en la Société des Amis du Progrès», dijo, ofreciéndole el brazo con una cortesía distante. «Es un club de industriales en la Rue de la République. No es la ópera, pero mide el pulso de Lyon. Mantenga la compostura. Duval y su círculo acechan en las sombras». Émilie asintió, su mano rozando la manga de él por un instante fugaz, un contacto que envió un cosquilleo inesperado por su piel. Era el primer atisbo de algo más allá de la protección, un silencio compartido que prometía complicidad. El carruaje los llevó por las avenidas empedradas, pasando bajo los arcos del puente Lafayette, donde el Ródano fluía sereno, ajeno a las intrigas humanas. Lyon bullía de vida. Vendedores ambulantes ofreciendo pañuelos de seda, obreros con gorras planas dirigiéndose a las fábricas, y damas con parasoles de encaje paseando por la Place de Terreau. Émilie sintió el peso de las miradas al bajar del vehículo frente al club, un edificio de piedra con frontones neoclásicos y banderas ondeando al viento. Víctor la guió por la entrada, donde un portero en librea inclinó la cabeza. «Señor Moreau, mademoiselle, bienvenidos». El interior era un oasis de opulencia, salones con techos altos pintados al fresco, mesas de caoba cargadas de porcelana fina y pasteles de crema, y un aroma a té de Darjeeling mezclado con tabaco de pipa. Un grupo de una docena de invitados, industriales de mediana edad, con barbas recortadas y chalecos bordados, charlaba en corrillos. Víctor la presentó con precisión. «Permítanme introducir a Émilie Logan, invitada mía y heredera de una antigua línea de tejedores». Las sonrisas fueron educadas, pero Émilie notó el titubeo, los ojos que la escudriñaban como a una pieza de seda defectuosa. Se sentó junto a Víctor en un sofá de terciopelo, aceptando una taza de té con manos firmes. La conversación giró hacia los mercados de seda. «La importación de Oriente nos ahoga», comentaba un tal señor Beaumont, un rival de Duval con mostacho encerado. «Pero Moreau siempre encuentra el hilo conductor». Víctor sonrió levemente, su rodilla rozando la de ella bajo la mesa, un gesto mínimo, accidental, que la hizo contener el aliento. Era una defensa sutil, un ancla en el mar de juicios implícitos. Entonces llegó la fricción. Una dama de unos 40, Madame Lefebvre, con un sombrero emplumado y guantes de cabritilla, se acercó con una sonrisa afilada. «Mademoiselle Logan, ¿no es usted de la Croix-Rousse? He oído rumores».
Una fuga reciente, un compromiso interrumpido. ¿Verdad que el señor Duval está desolado? El salón se aquietó. Las tazas suspendidas en el aire. Emily sintió el calor subir a sus mejillas, la humillación sutil como una aguja en el telar. Clase contra clase. Ella, la tejedora fugitiva, expuesta ante los titanes del comercio. «Rumores viajan rápido en Lyon, madame», respondió con voz serena, aunque su pulso martilleaba. «Pero los hilos verdaderos se tejen con hechos, no con chismes». Víctor intervino con mesura, su mano posándose brevemente en el respaldo de su silla. Otro microgesto, un escudo invisible. «La familia Laurent ha contribuido a nuestra industria por generaciones, cualquier interrupción es mera formalidad». La dama retrocedió con una risa tintineante, pero el daño estaba hecho. Murmullos se extendieron como humo de chimenea. Emily sorbió su té, el sabor amargo en la lengua, mientras observaba a Víctor. En sus ojos grises vio no solo protección, sino una grieta. Admiración por su temple, un silencio compartido que duró un segundo eterno, cargado de promesas no dichas. De repente, Marie, la doncella de Víctor, se acercó discretamente con una bandeja. Sobre ella, un broche antiguo de oro y esmalte, en forma de telar estilizado, con una seda diminuta incrustada. «De la difunta señora Moreau, señor», murmuró. Víctor lo tomó dudando y se lo ofreció a Emily. «Un recuerdo de mi esposa. Ella amaba los telares jacquard. Tal vez le traiga suerte en este nuevo mundo». Ella lo aceptó, el metal cálido contra su palma, iniciando un arco emocional, un objeto simbólico que unía pasados heridos, un puente frágil entre ellos. Sus dedos se rozaron al pasarlo, un toque que lingüeó como una chispa en la pólvora. El té prosiguió con temas más neutrales, la Exposición Universal de París, las modas de Worth, pero Emily sintió ojos invisibles. Al salir, Víctor le confió: «Ha resistido bien, pero Duval observa. Sus aliados aquí plantan semillas de duda». En el carruaje de regreso, el broche en su regazo, ella lo miró. «Gracias por el escudo». Él asintió, su mirada deteniéndose en la de ella un instante más largo, un avance emocional sutil como el roce de hilos en un telar. Aquella noche, al desempacar, Emily encontró una nota doblada en el bolsillo del vestido. «Cuidado con las sombras de Duval. Él sabe de la deuda. Y ahora de usted». Anónima, pero con el perfume rancio de intriga. Al día siguiente, el Lyons Républicain publicaba una breve: «Escándalo en el club industrial. Fuga o estrategia textil». La consecuencia social era visible, un comentario que escalaba la prueba, y Emily se dio cuenta de que su integración al mundo de Víctor acababa de atraer depredadores. Cuanto antes de que el broche se convirtiera en blanco y el toque fugaz en un lazo que los atara o los rompiera. La tormenta estalló con furia sobre Lyon esa tarde, como si el cielo mismo conspirara para confinarlos. Emily y Víctor habían salido en el carruaje hacia las afueras, rumbo a una hilandería en las colinas de la Croix-Rouge, donde él inspeccionaba lotes de seda cruda. El broche que le había regalado reposaba en el bolsillo de su chaleco, un peso cálido contra su pecho. Pero el viento azotó las nubes, y la lluvia se convirtió en un diluvio que obligó a Henri, el cochero, a detenerse bajo un roble centenario. «No avanzaremos, señor», gritó por encima del rugido. «El camino se ha vuelto un río de lodo». Víctor maldijo en voz baja, su rostro endurecido por la frustración. Emily, envuelta en un impermeable prestado de lana gruesa, sintió el frío calar sus huesos. El carruaje se mecía con las ráfagas, un refugio precario donde el mundo exterior se reducía a un velo gris. Se sentaron uno frente al otro, el espacio entre ellos cargado de silencio.
Ella jugueteaba con el broche, sacándolo a la luz mortecina de la linterna interior. ¿Su esposa lo llevaba siempre?, preguntó, su voz un hilo frágil en la tormenta. Él la miró, sus ojos grises suavizándose por un instante. Víctor Moreau, el magnate inquebrantable, parecía vulnerable bajo el sombrero chorreante. Claire lo adoraba, era un regalo de nuestro compromiso, forjado por un orfebre en la Place des Jacobins. Ella soñaba con tejer su propia seda, no solo supervisarla desde una mansión. Hizo una pausa, el trueno retumbando como un eco de su pérdida. El confinamiento los obligaba a hablar, a desentrañar capas que Lyon y sus protocolos solían ocultar. Emily sintió un tirón en el pecho. Su propia herida, el luto por su madre, se agitaba como las hojas fuera. «Perdí a la mía hace 2 años», confesó ella, girando el broche entre sus dedos. «Una fiebre que se llevó a tantos en el barrio. Mi padre se endureció después, como si el dolor lo convirtiera en piedra. Me vendió a Duval para protegernos, pero era su culpa la que lo impulsaba. Deudas del taller, promesas rotas a proveedores». Sus ojos verdes se nublaron y Víctor extendió una mano, deteniéndose a medio camino. No la tocó, pero el gesto colgaba en el aire, una promesa tácita de comprensión. «El deber nos rompe a todos», murmuró él. «Después de Claire, me convertí en este lobo de las hilanderías. Culpa mía, la dejé sola en esa epidemia mientras firmaba contratos en París. Juré no volver a fallar a nadie». El carruaje crujió con una ráfaga, acercándolos en la penumbra. Emily sacó de su manguito un pequeño libro de tapas gastadas, un volumen de poemas de Lamartine que su madre le había regalado. «Leamos algo», sugirió, su voz temblorosa, «para olvidar la tormenta». Víctor aceptó, y ella abrió en una página marcada versos sobre el lago de Bourget, ecos de amor y pérdida. Él leyó en voz baja, su tono grave envolviendo las palabras como seda fina. «El corazón tiene sus razones que la razón ignora». Ella lo miró, el ritmo de su lectura sincronizándose con el latido compartido. Un silencio siguió, cargado de intimidad. Sus miradas se cruzaron, un roce invisible que caldeaba el frío. No era pasión, sino confianza naciente, un puente sobre abismos pasados. Fuera, la lluvia amainó lo justo para que Henry intentara avanzar, pero el lodo los atascó de nuevo. Víctor se inclinó hacia adelante, su rodilla rozando la de ella accidentalmente. «Emily, en este mundo de alianzas frías, usted me recuerda que hay hilos más fuertes que los contratos. Prometo ayudarla a desenredar lo de Duval, no por deber, sino porque lo creo justo». Ella asintió, un gesto que sellaba el momento. Sus manos se encontraron brevemente sobre el libro, un calor que humanizaba al magnate, revelando al hombre bajo la armadura de fortuna y cicatrices. La tormenta los liberó al fin, pero el viaje de regreso trajo un vale de peligro. Al llegar a la mansión, un sirviente esperaba en la verja, empapado, con un sobre en la mano. «De un enviado anónimo, señor. Dice que es urgente, sobre la señorita Laurent». Víctor lo abrió, su rostro ensombreciéndose. Emily atisbó las palabras garabateadas. «Duval sabe de su refugio. Sus deudas no son el único secreto. El padre de la chica oculta un robo en el taller. Vuelva, o el escándalo la alcanzará». Era un recado del antagonista, un primer movimiento en las sombras. Espionaje sutil, un enviado que plantaba duda como veneno en la seda. Emily palideció, el calor del carruaje evaporándose. «¿Mi padre? ¿Un robo? Imposible». Víctor arrugó el papel, su mandíbula tensa. «Es un señuelo de Duval, para romper su confianza en mí, pero ahora el lazo se aprieta». La llegada de esa nota rebaixaba la marea emocional, un recordatorio de que la intimidad era frágil y el enemigo acechaba más cerca.
Mientras la noche caía sobre Lyon, Émilie se preguntó si el gesto de Víctor bastaría para tejer una defensa, o si el pasado de su familia deshilacharía todo lo recién descubierto. La niebla se arremolinaba alrededor de la mansión Moreau, como un velo de secretos, envolviendo las colinas de Fourvière en un silencio opresivo. Habían pasado 2 días desde la nota anónima, y Émilie sentía el peso de la duda como un corsé demasiado apretado. Vestida con un traje de tarde de tafetán verde oliva, con falda acampanada y cuellos de encaje que rozaban su cuello, se paseaba por el salón principal. El broche de Víctor, ahora prendido en su chaleco, era un recordatorio constante de la intimidad fugaz en el carruaje. Pero la tormenta emocional de la nota, esa acusación contra su padre, había sembrado grietas en la confianza naciente. Víctor entró desde su estudio, con el abrigo de paño aún sobre los hombros, su rostro marcado por líneas de fatiga. «He investigado el recado de Duval», dijo, desplegando un fajo de papeles sobre la mesa de caoba. «Es chantaje puro. Sus enviados rondan la Croix-Rouge, hablando con proveedores. Dicen que los Laurent robaron seda de Oriente para saldar deudas. Mentiras, pero se extienden como humo de las chimeneas». Émilie se acercó, su mano rozando la de él al tomar un documento. El contacto fue breve, pero cargado, un lazo que se tensaba ante la amenaza. Fuera, el cochero Henri preparaba el carruaje para una reunión crucial en la Chambre de Commerce, donde Víctor planeaba exponer las deudas de Duval. «Si lo logramos, bloqueamos su boda», murmuró Víctor, su voz grave como el rumor del ródano. «Pero él contraatacará. Manténgase cerca. Su presencia como Laurent valida mi reclamo». Ella asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y temor. Por primera vez sentía agencia en este mundo de magnates, no una fugitiva, sino una aliada. El trayecto por las calles empedradas de Lyon fue tenso. Pasaron por el puente de la Guillotière, donde barcazas cargadas de seda cruda surcaban el río, y obreros con gorras planas observaban el carruaje con envidia contenida. Al llegar al edificio de la Chambre, un palacio de piedra con columnas dóricas y banderas tricolores, Émilie notó las miradas. Damas en parasoles de seda y caballeros con levitas bordadas susurraban al verlos descender juntos. «La tejedora y el lobo», oyó murmurar a un grupo. La fricción de clases ardía, ella de raíces obreras, a su lado como un trofeo controvertido. Dentro, el salón de reuniones bullía de industriales. Unos 30 hombres de mediana edad, con barbas recortadas y chalecos de cashmere, sentados alrededor de una mesa ovalada de roble. El aire olía a tabaco y a tinta fresca de los libros de cuentas. Víctor tomó la palabra con autoridad, su voz resonando contra los paneles de madera. «Señores, el señor Duval oculta deudas que amenazan nuestra industria. Pruebas, préstamos no pagados desde la exposición del 78, firmados en la notaría de la Place de Jacobin». Desplegó documentos, sellos oficiales brillando bajo las lámparas de gas. Émilie se sentó a su lado, erguida, su presencia un símbolo de la alianza textil. Pero entonces la puerta se abrió con estrépito. Duval irrumpió, flanqueado por 2 aliados, un notario rechoncho y un periodista del Lyons Républicain, con pluma en mano. Su rostro rubicundo bullía de ira, el bastón de ébano golpeando el suelo como un veredicto. «Mentiras», rugió. «Moreau difama para robar mis hilanderías, y esta mujer es prueba de su hipocresía, una fugitiva que mancha mi honor con su desobediencia». El salón se congeló. Émilie sintió las miradas como dagas. Duval sacó un sobre lacrado agitándolo como un arma. «Tengo pruebas contra los Laurent. Un robo en su taller, seda desviada para deudas personales. El padre, Henri, lo confiesa en esta carta falsificada». «No,
auténtica, obtenida de un testigo. Era sabotaje frontal, una exposición pública que hería su reputación familiar. El notario asintió, leyendo en voz alta fragmentos inventados que pintaban a Henry como ladrón y a Emily como cómplice en su huida. Murmullos estallaron como tormenta. Un industrial, el señor Beaumont, se levantó dubitativo. Si es cierto, los Logan pierden credibilidad. ¿Moreau, aliado con ladrones? Víctor palideció, su puño cerrándose sobre la mesa. ¡Falsedades! Duval fabrica esto para evadir sus deudas. Pero el daño era tangible. 3 aliados clave de Víctor se retiraron a un rincón, susurrando sobre riesgos éticos. Emily sintió el aislamiento golpearla como un telar desbocado. De invitada respetada a paria, su estatus cayendo en picada ante los ojos de Lyon. Intentó defenderse, su voz temblando pero firme. Mi familia teje con honor. Esto es venganza por rechazar un matrimonio tóxico. Pero Duval la cortó con una risa sardónica. Rechazo que ahora expone su indecencia. La sociedad lionesa no tolera fugas. La policía podría intervenir por difamación familiar. Amenaza legal colgaba en el aire, rompiendo el equilibrio. Víctor se interpuso, pero el periodista garabateaba furiosamente, prometiendo un artículo que mancharía sus nombres en la prensa matutina. El caos escaló. Duval exigió un veto inmediato a cualquier alianza con Moreau, y el presidente de la Chambre, un hombre canoso de 60 años, suspendió la sesión. Investigaremos, mientras eviten escándalos. Víctor y Emily salieron bajo un diluvio de miradas acusadoras, el carruaje esperándolos como un refugio precario. Dentro, el silencio era ensordecedor. «Lo siento», murmuró ella, lágrimas rodando por sus mejillas. «He traído ruina a su puerta». Él la miró, su rostro una máscara de frustración. «No es usted, es Duval. Pero esto nos separa. No puedo arriesgar mi imperio por rumores que se propagan». Emily sintió el rompimiento emocional como un corte en la seda. El lazo frágil se deshacía. El momento sin vuelta llegó cuando Víctor ordenó a Henry: «Llévela de regreso a la Croix-Rouge, temporariamente hasta que limpie esto». Ella protestó, pero él evitó su mirada. «Es por su bien. Quédese con su familia. Yo enfrentaré a Duval solo». El carruaje se alejó de la mansión, dejando a Víctor en la verja, su silueta solitaria contra la niebla. Al llegar al taller Logan, el barrio obrero la recibió con hostilidad velada. Vecinos susurrando sobre la fugitiva que arruina. Su padre, Henry, la esperaba en la puerta, bigote gris temblando de ira. «Has desatado esto. Duval amenaza con demandas. El taller cierra si no cedes». Sophie, su hermana, corrió a abrazarla, pero el aislamiento era palpable. Emily, ahora exiliada emocional de Víctor, enfrentaba un ultimato social. Una carta de Duval llegó esa noche. «Regresa a mí, o tu padre paga en la corte». Sola en su cuarto, con el broche apretado en la mano, Emily lloró. El ataque de Duval había herido profundo, separándolos en un valle de desconfianza, pero en el fondo, un fuego ardía. ¿Renunciaría o tejería su contraataque desde las sombras? La noche de Lyon susurraba promesas de venganza, pero el precio ya era alto. La luz mortecina del amanecer se filtraba por las ventanas empañadas del taller Lorraine, tiñendo de gris las pilas de seda cruda apiladas en las estanterías. Emily se levantó de la cama estrecha que compartía con Sophie, su cuerpo entumecido por una noche de insomnio. El broche de Víctor, escondido bajo la almohada, le quemaba como un secreto vivo. 2 días habían pasado desde su regreso forzado a la Croix-Rouge, y el barrio obrero bullía de rumores, susurros en las tabernas sobre la fugitiva que arrastra ruina. Su padre, Henry, apenas le dirigía la palabra, encerrado en el telar principal con manos temblorosas que malograban los patrones Jacquard.
Sophie, con sus ojos grandes y un delantal manchado de tinte, se acercó tímidamente mientras Emily se vestía con una blusa de algodón sencillo y falda de lana oscura, adecuada para el trabajo humilde. «Hermana, el señor Duval envió otro mensajero ayer. Amenaza con cerrar el taller si no cedes. Padre llora en secreto. Dice que todo es por tu culpa». Emily abrazó a la chica de 16 años, su corazón apretado. El ultimato social la aislaba. Vecinos que evitaban su mirada, proveedores que retrasaban entregas. Pero en esa soledad, un fuego se avivó. No renunciaría. Hojeó un viejo libro de cuentas familiar, oculto en un cajón, y allí, entre anotaciones desvaídas, encontró el hilo. Una entrada borrosa de hace 10 años, un préstamo de Duval a su padre disfrazado de inversión en seda. Manipulación desde el principio. Salió a hurtadillas al mediodía, envuelta en un chal raído, y se dirigió a la biblioteca municipal en la Place des Terreaux. Lyon, con sus fachadas renacentistas salpicadas de lluvia, parecía un laberinto de sombras. En las estanterías polvorientas, bajo la vigilancia de un bibliotecario anciano con gafas empañadas, buscó archivos de la Chambre de Commerce. Sus dedos temblaron al desenterrar un fajo amarillento. Cartas de la Exposición Universal del 78, donde Duval firmaba deudas con proveedores orientales y un testimonio sellado de un antiguo empleado. Duval falsificó libros Caixa para absorber talleres pequeños, como el de los Lorrain. Leía en voz baja. Una fotografía antigua. No, un daguerrotipo desvaído. Mostraba a Duval con un socio, sonrisas codiciosas ante pilas de francos. El complot se revelaba. No era solo deuda, sino un esquema para controlar el mercado de seda lyonés, usando matrimonios forzados como anzuelo para deudas familiares. El pulso de Emily aceleró. Esto reencuadraba todo. Su padre no era ladrón, sino víctima de un engaño que lo había endurecido en piedra. Corrió de vuelta al taller, el broche rebotando contra su pecho. Confrontó a Henry en el sótano húmedo, donde las máquinas zumbaban como abejas enfurecidas. «Padre, mira esto. Duval nos tendió una trampa desde años. No fue robo tuyo, fue su manipulación». Extendió las pruebas, la carta, el testimonio, el libro Caixa fotocopiado a mano por un escribano. Henry palideció, sus ojos nublándose con lágrimas. «Dios mío, creí que era mi fracaso. Me vendió a él para saldar lo que él mismo causó. Perdóname, hija». El abrazo fue un pico de esperanza, un avance que lavaba culpas pasadas. Sophie sollozó, uniéndose, y por un instante el taller se sintió como un refugio renovado. Pero el valle de peligro acechó rápido. Un golpe en la puerta trasera anunció a un enviado de Duval, un hombre flaco con sombrero ladeado que dejó una nota amenazante. «Señorita Laurent, su investigación es peligrosa. Retírese o revelaré un diario falso de su madre acusándola de infidelidad que manchó a su familia». El antagonista respondía con veneno mayor, un complot que escalaba la indignación. Duval no solo robaba fortunas, sino que profanaba memorias, pisoteando el honor de viudas y hijas para su ambición rancia. Emily arrugó el papel, furia bullendo en sus venas. «No más sombras», murmuró. Tomó pluma y tinta y en el escritorio familiar redactó una carta pública, dirigida al Lyons Républicain y a la Chambre de Commerce. Exponía el esquema de Duval con pruebas adjuntas. «La seda de Lyon no se teje con mentiras. Exijo justicia para las familias atrapadas en deudas falsarias». La acción proactiva de Emily alteró el tablero. Al día siguiente, la carta se leyó en corrillos del mercado de seda y un testigo, el antiguo empleado del daguerrotipo, se presentó en el taller jurando apoyo. «Duval me despidió por negarme a falsificar más.
Hablaré en público. La percepción social giró, de paria a voz valiente, la tejedora que desenredaba la telaraña. Pidió a su padre que convocara a proveedores locales para una asamblea improvisada en el patio del taller. 20 hombres y mujeres, con manos callosas y delantales teñidos, se reunieron bajo el sol intermitente. Émilie habló con voz firme, sosteniendo las pruebas. Duval nos une en su red. Juntos podemos vetar sus préstamos en la Chambre. Aplausos esporádicos rompieron el aire, un pico de esperanza que fortalecía su agencia. En ese momentum, un carruaje se detuvo ante el taller. Víctor descendió, su levita gris empolvada por el viaje, rostro marcado por ojeras de noches en vela. Émilie lo vio desde la ventana, corazón saltando. Él entró ignorando las miradas curiosas. Su carta llegó a mi estudio anoche. Reencuadra todo. Mi frialdad al separarnos no era rechazo, Émilie. Era culpa. Temí arrastrarla a mi guerra con Duval, como fallé a Claire. Pero usted ha tejido lo que yo no pude. Sus ojos grises se suavizaron, un reencuadre que los reaproximaba. Confianza profunda, no pasión ardiente. Extendió una mano y ella la tomó, un roce contenido que sellaba alianza. Juntos lo derribaremos, pero Duval contraatacará con furia. El avance evocó amenaza mayor. Un mensajero de la ópera de Lyon irrumpió poco después jadeante. «Señorita Laurent, señor Moreau, invitación urgente para la gala de mañana. El presidente de la Chambre convoca una asamblea pública allí. Duval presidirá y exige su presencia para aclarar escándalos». El gancho colgaba como una espada. Un evento decisivo en el corazón cultural de Lyon, donde bailes y óperas dictaban destinos sociales. Émilie miró a Víctor, el broche brillando en su chal. La indignación contra Duval ardía colectiva ahora, pero el confronto público prometía tormenta. ¿Tejerían victoria o se deshilacharían ante los ojos de la élite? Las lámparas de gas de la ópera de Lyon parpadeaban como estrellas capturadas, iluminando el vestíbulo neoclásico con un resplandor dorado que contrastaba con la tensión en el aire. Era la noche de la gala anual. Un torbellino de sedas susurrantes y levitas impecables, donde la élite textil de la ciudad se reunía para celebrar fortunas tejidas en hilos de ambición. Émilie descendió del carruaje de Víctor, su vestido de tafetán azul medianoche cayendo en pliegues amplios sobre la falda acampanada. El corsé ajustado realzando su figura con encaje de chantilly en el escote alto. El broche de Claire brillaba en su hombro, un talismán de confianza renovada. Víctor, a su lado, lucía un frac negro con solapa de seda, su barba recortada enmarcando una mandíbula tensa. Tomó su brazo con un gesto firme, sus ojos grises, encontrando los de ella en un silencio cargado de determinación. El auditorio bullía de 200 invitados, industriales con barbas enceradas, damas con guantes de cabritilla y abanicos de plumas, y sirvientes en librea, deslizándose entre ellos con bandejas de champán. El aroma a perfume de rosas y tabaco fino flotaba pesado, pero bajo la elegancia latía el rumor de la asamblea convocada por la Chambre de Commerce. Duval presidía desde el escenario, su figura rechoncha envuelta en una levita de terciopelo rojo, bastón de ébano en mano. Sus aliados, el notario y el periodista, flanqueaban su podio, un dossier abultado visible sobre la mesa. Miradas se volvieron hacia Émilie y Víctor al entrar, murmullos extendiéndose como ondas en el Ródano. La fugitiva, con el lobo de las hilanderías. Víctor la guió por la escalinata de mármol, su mano en la de ella un ancla sutil contra las miradas acusadoras. «Mantenga la cabeza alta», murmuró cerca de su oído, su aliento cálido rozando su oreja sin cruzar límites. «Hoy definimos quiénes somos». Ella asintió,
el corazón martilleando como el telar jacquard en su taller. El presidente de la Chambre, un hombre canoso de 60 años con corbata de Ascot, abrió la sesión desde el escenario, su voz resonando por el salón. Señores y señoras, esta gala acoge una asamblea urgente. Escándalos amenazan nuestra industria, deudas ocultas, robos alegados y alianzas rotas. Señor Duval, proceda. Duval se irguió, su rostro rubicundo brillando bajo las luces. Agitó el dossier como un arma. «Herejía en la seda leonesa», proclamó su voz un trueno teatral. «El señor Moreau y la señorita Laurent conspiran para difamarme. Pruebas, cartas falsificadas de deudas mías y un testimonio comprado de un empleado despedido. Pero miren esto». Sacó una carta enrollada, sellada con cera roja, y la desplegó ante los jadeos del público. Confesión de Henri Laurent, padre de la fugitiva. Admite robo de seda oriental para saldar deudas. Y peor, un diario de la difunta madre de Emily, revelando infidelidades que mancharon el nombre familiar. Esta unión es un complot para robar mis hilanderías. El sabotaje final estalló. La carta falsa, testigo comprada, el mismo antiguo empleado ahora en su nómina, y un diario forjado que profanaba memorias sagradas. Murmullos se convirtieron en escándalo. Damas se abanicaron furiosamente, industriales se levantaron dubitativos. Emily sintió el peso de la humillación colectiva, su reputación colgando de un hilo. Víctor apretó su mano, un gesto moral que la anclaba. «No tema», susurró. Era su elección, defender no solo su honor, sino el de su familia, ante la comunidad que dictaba destinos en Lyon. Subieron al escenario juntos, el público conteniendo el aliento. Víctor habló primero, su voz grave cortando el caos. «Señores, Duval teje mentiras como seda barata. Sus deudas son reales. Vean estos libros Caixa originales, sellados en la notaría de la Place des Jacobins desde el 78. Desplegó documentos amarillentos, cifras en francos expuestas bajo la luz. El notario de Duval palideció, balbuceando excusas. Emily avanzó, su voz clara y firme, un contraataque inteligente brotando de su agencia. «Mi padre no robó. Duval lo atrajo con préstamos falsos, manipulando matrimonios para absorber talleres como el nuestro. Pruebas, testimonios de proveedores en la Croix-Rouge y este daguerrotipo que lo muestra falsificando entradas». Extendió el fajo rescatado de la biblioteca, el antiguo empleado verdadero, convocado por su carta, subiendo al escenario, jurando: «Duval me despidió por rechazar su engaño. Hablo por honor, no por oro». El público jadeó. El periodista rival garabateó furiosamente, volteando el dossier de Duval en ridículo. Madame Lefebvre, la dama del té, se levantó aplaudiendo. «Vergüenza para el impostor». La marea giró. Industriales como Beaumont gritaron apoyo. «Justicia para los Laurent». Duval tartamudeó, su bastón temblando, mientras el presidente declaraba: «Las pruebas de Moreau y Laurent prevalecen. Duval, sus deudas se ejecutan. Veto a sus alianzas. Abandone esta asamblea. Y Lyon, si valora su piel». El antagonista retrocedió, rostro ceniciento, arrastrado por sus aliados entre abucheos. La comunidad reencuadró a Emily, de humillada a heroína, la tejedora que desenredaba complots con coraje puro. Aplausos estallaron como tormenta, pétalos de rosas cayendo del balcón superior. Víctor la miró, orgullo brillando en sus ojos, un pico de euforia catártica inundando el salón. Victoria contundente, humillación pública del vilano que validaba cada lágrima, cada riesgo. En el silencio posterior, mientras la orquesta reanudaba una valsa suave, Víctor tomó su mano en un rincón apartado del vestíbulo. Sus dedos se entrelazaron brevemente, un compromiso íntimo tácito, sus miradas sellando lo que las palabras no podían,
un lazo forjado en fuego, listo para el futuro. Pero fuera, en la niebla de la noche, un mensajero discreto se acercaba con una nota de Henri Laurent. «Hija, el taller renace, pero Duval huye. ¿Hacia dónde?» El eco de la tormenta prometía cabos sueltos, un horizonte incierto para su triunfo. Si esta historia te ha emocionado hasta aquí, suscríbete al canal para no perder ninguna otra narrativa apasionante como esta. La mañana siguiente a la gala, el sol de Lyon se elevaba sobre el Ródano como un hilo de oro, disipando la niebla que aún envolvía las colinas de Fourvière. Émilie se despertó en la mansión Moreau, el aroma a café fresco y croissants ascendiendo desde la cocina. Ya no era una invitada precaria. Víctor la había recibido de vuelta la noche anterior con un abrazo contenido, su silueta recortada contra las luces de la ópera mientras el carruaje regresaba. El broche de Claire reposaba en su tocador, un puente entre pasados que ahora unía futuros. Vestida con un traje de muselina blanca, sencillo pero elegante, con mangas de encaje que caían suaves sobre sus muñecas, bajó al comedor. Víctor ya estaba allí, revisando telegramas con el reloj de bolsillo abierto sobre la mesa. «Duval ha huido», anunció él, su voz grave teñida de alivio. La Chambre ejecutó sus deudas anoche, confiscaron sus hilanderías, un embargo total. El notario confirmó, exilio voluntario a Marsella, sin derechos sobre contratos lioneses. Su caída es completa. Perdió todo prestigio en una noche. Émilie sintió un peso levantarse de su pecho, como si el telar de intrigas se deshiciera hilo a hilo. Duval, el viudo ambicioso que había tejido mentiras para atrapar familias, ahora era un paria, su bastón de ébano vendido para saldar francos. La sanción era concreta. Tribunales locales lo declararían insolvente, y la prensa del Lyons Républicain publicaría su ruina al mediodía, manchando su nombre para siempre. Pero los hilos familiares pendían aún. Un carruaje traqueteó por el sendero minutos después, trayendo a Henri Laurent y Sophie. El padre entró con pasos vacilantes, su bigote gris ahora suavizado por lágrimas contenidas, el abrigo de lana raído contrastando con la opulencia de la mansión. Sophie, con un vestido de algodón floreado y ojos brillantes, corrió a abrazar a Émilie. «El taller renace, hermana», susurró. «Proveedores vuelven, la carta tuya los unió». Henri se acercó, extendiendo una mano temblorosa. «Hija, perdóname, Duval me cegó con sus préstamos falsos. Creí que te vendía por necesidad, no por engaño. Tu coraje nos salvó». Émilie lo abrazó, el aroma a tinte de seda en su ropa evocando memorias del hogar. «Padre, tejimos esto juntos. El pasado tóxico se deshace. Ahora el legado de madre vive en nosotras». La reconciliación selló heridas. Henri juró supervisar el taller con transparencia y Sophie, recompensada con un aprendizaje en las hilanderías de Víctor, soñaría con modas propias. Aliados como Beaumont, el industrial del té, enviaron notas de apoyo, reposicionando a los Laurent en el mercado, de deudores a socios respetados. Víctor observó la escena desde la puerta, su figura imponente suavizada por una sonrisa rara. «Esto ata los cabos legales», dijo, desplegando un documento fresco de la notaría. «El contrato de boda con Duval se anula por fraude. Émilie, su libertad es suya, por elección». Ella lo miró, sus ojos verdes encontrando los grises de él en un silencio profundo. El salón, con sus tapices de seda lionesa y faroles de gas apagados por el día, se sentía renovado, un espacio sin sombras de deudas pasadas. Víctor sacó de su chaleco un anillo simple de oro, forjado esa misma mañana por un joyero en la Rue de la République. No herencia, sino símbolo puro, grabado con un motivo de hilo entrelazado. No por alianzas frías, sino por iguales. ¿Acepta, Émilie? Un futuro que tejemos juntos.
Sus dedos se rozaron al deslizarlo en su mano, un ritual simbólico que borraba cadenas antiguas. Sí, murmuró ella, su voz transformada. Ya no la fugitiva temblorosa, sino una líder con compasión forjada en pruebas. Víctor, a su vez, revelaba su evolución. El lobo solitario ahora guiaba con empatía, su cicatriz en la mandíbula, un recordatorio de vulnerabilidad compartida. He cambiado, confesó. Usted me enseñó que la seda fuerte une, no atrapa. El beso que siguió fue por amor puro, un roce breve de labios en la mejilla que prometía horizontes, sellando su vínculo sin presiones sociales. El legado brotó de esa unión. Juntos fundaron la Asociación de Tejedores Libres en la Croix-Rousse, una obra social que ofrecía préstamos justos a familias obreras, talleres con máquinas Jacquard accesibles y clases para mujeres como Sophie, soñando con independencia. El primer acto fue esa tarde, en el taller Laurent renovado. Émilie cortó la cinta de seda con tijeras de plata, rodeada de obreros aplaudiendo, mientras Víctor donaba tela cruda de Oriente. «Esto es nuestro nuevo equilibrio», dijo ella al público reunido, su voz resonando con liderazgo. Henri, a su lado, sonrió por primera vez en años, su bigote temblando de orgullo. Proveedores neutros como el señor Lefebvre se unieron, reposicionados como benefactores, y el barrio, antes hostil, bullía de esperanza. Al atardecer, caminaron por la Place Bellecour, el ródano reflejando el sol poniente como un tapiz vivo. Émilie apoyó la cabeza en el hombro de Víctor, el anillo cálido en su dedo. «Mira ese horizonte», susurró. «Nuestros hijos tejerán sueños, no deudas». Él asintió, su mano en la de ella, un futuro de óperas compartidas y viajes por el Saona. Pero en el bolsillo de Víctor, una carta discreta de un contacto en Marsella aguardaba. Duval trama regreso desde el exilio. Una visita inesperada se avecina. El gancho suave pendía, un eco lejano que no rompía la euforia, sino que prometía vigilancias futuras en su triunfo eterno. Palabras, 872. 10 años habían tejido su tapiz sobre Lyon, transformando las colinas de Fourvière en un lienzo de luces eléctricas incipientes que parpadeaban como estrellas capturadas en la noche de 1902. Émilie Moreau, ya no la fugitiva temblorosa de aquella lluvia torrencial, caminaba por el jardín de la mansión renovada, su vestido de seda ligera ondeando con la brisa del ródano. A sus 32 años, sus rizos castaños mostraban hilos plateados en las sienes, marcas de risas compartidas y noches de vigilia por sueños colectivos. El broche de Claire, ahora engarzado en un collar que pasaba a sus hijas, reposaba contra su pecho como un latido eterno. Víctor, a su lado, con la barba grisácea y el traje de lana fina que aún olía a tabaco y a tinta de contratos, tomó su mano. 65 años no habían mermado su estatura imponente, solo suavizado las líneas de su rostro con una paz ganada en batallas pasadas. «Mira cómo ha crecido todo», murmuró, señalando el horizonte donde el taller Laurent se erguía ahora como un faro industrial, sus chimeneas escupiendo humo limpio en lugar de sombras de deudas. Se habían casado 3 meses después de la gala, en una ceremonia íntima en la Basílica de Fourvière, bajo votos que hablaban de hilos entrelazados por elección, no por fuerza. 2 hijos bendecían su unión. Lucien, de 8 años, un chico de ojos grises como los de su padre, correteando por el césped con un modelo de telar jacquard en miniatura, y Clairette, de 5, con rizos como los de Émilie, y una risa que llenaba los salones vacíos de antaño. El amor había resistido, no como un fuego inicial, sino como un río profundo que nutría sin ahogar. En las mañanas compartían desayunos de croissants y café en el comedor, discutiendo no deudas, sino expansiones de la Asociación de Tejedores Libres.
habían crecido. De un refugio modesto a una red que abarcaba 50 talleres en la Croix-Rousse, ofreciendo salarios justos y escuelas para hijas de obreros. Emily dirigía las clases de diseño, enseñando a mujeres como Sophie, ahora casada con un proveedor honesto y madre de 3, a bocetar patrones que llegaban a los salones de París. «Has tejido un legado que mi esposa solo soñó», le decía a Víctor en las noches, su mano rozando la de ella sobre la mesa de caoba, un gesto que aún encendía chispas contenidas. Pero no todo era euforia sin sombras. Henri Logan, el padre endurecido, había pagado el precio más alto por sus decisiones pasadas. 5 años atrás, una fiebre similar a la que se llevó a la madre de Emily lo había reclamado, dejando un vacío que Sophie llenaba con visitas semanales. Él se redimió al final, recordaba Emily, con voz temblorosa, mientras colocaba flores en su tumba en el cementerio de Loyas. Admitió sus errores, vendió el taller viejo para fondear la asociación, murió sabiendo que no éramos cadenas, sino alas. Sophie, recompensada con un puesto de supervisora, había encontrado paz en un matrimonio amoroso, pero sus ojos aún se nublaban al hablar del padre. Pagó con soledad, hermana, por cegar sus ojos ante Duval. Y Duval. Oh, el antagonista cuya codicia había envenenado tantos hilos. Pagó caro, como un veredicto del destino. Exiliado en Marsella, su fortuna se evaporó en juicios interminables. Intentó regresar una vez, en el 95, con un complot para falsificar pruebas contra la asociación, pero la Chambre lo desterró de por vida. Murió arruinado 2 años atrás, solo en una pensión miserable, su bastón de ébano empeñado por francos. La prensa local lo recordó como el tejedor de mentiras, un eco que satisfacía la indignación latente. Sus aliados, el notario y el periodista, se retractaron públicamente, uno exiliado a provincias, el otro mendigando favores en salones menores. Nadie los lloró. Lyon, con su memoria de seda fina, los había deshilachado. Los cambios sociales fluían como el Saona en primavera. La asociación había elevado a cientos. Obreros con delantales ahora eran dueños de acciones. Mujeres como la antigua Marie, la doncella de Víctor, retirada con una pensión generosa, abrían talleres propios. Lyon bullía de progreso, tranvías eléctricos cruzaban la Place Bellecour y la ópera, donde todo culminó, estrenaba óperas con libretos inspirados en tejedoras rebeldes. Emily y Víctor, figuras respetadas, presidían bailes anuales en la asociación, donde Lucien y Claret bailaban valses torpes, riendo bajo lámparas de gas que pronto cederían a la electricidad. Esa tarde, en el jardín, Víctor se detuvo ante un banco de hierro forjado, el mismo donde 11 años atrás habían sellado su primer pacto. «¿Recuerdas la lluvia aquella noche?», preguntó, su voz grave teñida de nostalgia. Emily sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Cómo olvidarla? El carruaje, el secreto. Pensé que era el fin, pero fue el hilo que nos unió. Él la besó en la frente, un gesto tierno que evocaba la intimidad del confinamiento tormentoso. Los niños corrieron hacia ellos, Lucien con una corona de flores silvestres para su madre. «¡Para la reina de la seda!», gritó, y la familia rió, un tapiz completo de risas y abrazos. Al atardecer, mientras el sol teñía el ródano de oro, Emily miró el horizonte. El amor no solo resistió, floreció, un legado vivo en hijos que soñarían libremente, en un Lyon transformado donde las cadenas de antaño eran reliquias de museo. Pero en el bolsillo de Víctor, una carta reciente de un viejo aliado en Marsella susurraba: «Rumores de herederos de Duval. Vigilad». El eco lejano no rompía la paz, solo recordaba que los hilos del destino siempre se entretejían, prometiendo nuevos capítulos en su historia eterna. En el tapiz de la vida, como en las sedas de Lyon,
Cada hilo cuenta una historia de coraje y elección. La jornada de Emily y Víctor nos enseña que el destino no se teje con cadenas impuestas, sino con decisiones valientes que desafían las sombras de la ambición ajena. En una época donde las alianzas se forjaban en salones de gas y contratos fríos, ellos demostraron que el verdadero poder radica en la honestidad. Desenredar mentiras para revelar la luz. Transformar deudas en legados y convertir fugas desesperadas en uniones eternas. Que esta narrativa inspire a cada oyente a cuestionar las presiones sociales, a abrazar la agencia propia y a buscar amores que eleven, no que aten, porque al final, como el ródano que fluye inquebrantable, el corazón humano siempre encuentra su curso hacia la libertad. Si esta historia de pasión, intriga y triunfo te ha conmovido, deja un comentario abajo contando qué momento te impactó más. La huida en el carruaje, el enfrentamiento en la ópera o el epílogo familiar. Tu voz enriquece esta comunidad de soñadores. Y para saber quién llegó hasta el final, escribe la palabra seda en los comentarios. Así, entre todos, tejemos una red que divulga estas aventuras por el mundo. No olvides dar like si sientes que el coraje de Emily resuena en tu propia vida y suscríbete al canal para más relatos cautivadores de la Belle Époque, llenos de drama y esperanza. En los cartones de fin de vídeo te dejo sugerencias de otras narrativas similares, fugas románticas, complots industriales y amores que desafían el tiempo. Hasta la próxima historia, donde nuevos hilos nos esperan. Que tu día se llene de inspiración como un atardecer sobre Lyon.